conferencia. Una conferencia que en la segunda parte, el Correo Aéreo Cádiz-Roma, hace poco que la di para Cádiz Ilustrada, en una conferencia que titulé el puesto de observación de artillería de la Torre Tavira y el Correo Aéreo Cádiz-Roma. Pero en atención a vosotros, pues he cambiado lo del puesto de observación de artillería de la Torre Tavira por la base de Puntales. Y os voy a hablar de lo que llegó a ser construcciones aeronáuticas esta factoría, esta empresa de casa aquí en Cádiz, en el periodo que va entre el 18 de julio del 36 y mayo de 1940. Vivió una época de esplendor porque no solamente se convirtió en una base importantísima aeronaval, sino que también se convirtió en una terminal del correo internacional entre Cádiz y Roma. O sea que llegó a tener una importancia, si a lo largo de su historia ha sido un hito tecnológico, construcción aeronáutica desde el principio hasta el fin, en esa época pues tuvo un movimiento, tuvo que ser enorme. Imaginaros que en un mismo sitio, ahí en Puntales, tuviesen una base aeronaval importantísima y al mismo tiempo una terminal internacional. Entonces, ahí tuvo que haber, me decía Antonio que en el 36 habría unos 300 trabajadores más o menos en la factoría, ahí en casa. Naturalmente, en el año 33 se entregó el último Dornier Ball, en el año 33, entonces a partir de ahí ya no se fabricaban aviones, se dedicaban nada más que a reparación y mantenimiento. El personal no podía ser el mismo en julio del 36 que en el 33, tendría que haber menos gente, aparte de que me imagino que el ejército cogería a los técnicos que pudiera y a los especialistas que pudiera para utilizarlos o bien en la Carraca, la Marina, o bien en otras parques o maestranzas de artillería, incluso en Matagorda. Ahí se hizo una fábrica de producción de proyectiles de 155. Seguro que cogerían gente de Puntales para Matagorda. Pero imaginaros, meteros en el túnel del tiempo y meteros en esa época. Una época de una movilidad efervescente en la factoría, cumpliendo los dos objetivos: servir al esfuerzo de guerra y servir a partir de enero del 37 como terminal de una línea aérea. Vamos a hablar de la aeronáutica militar, aeronáutica naval. Vamos a hablar de la aviación militar, de la aviación naval. Es que os voy diciendo las diferentes denominaciones que aquí se trabajaron. Y al final, el ejército del aire, porque la aeronáutica naval desapareció y se creó el ejército del aire, y todo lo que era la aeronáutica militar y aeronáutica naval se convirtió en ejército del aire, cambiándolo todo. Y aquí ya se perdió todo ese esfuerzo de guerra, porque ya pasó a Palma de Mallorca, a Pollensa, donde se creó un grupo de hidro, donde se llevaron no solamente a los aviones, sino también a los pilotos que habían operado durante toda la guerra hasta entonces aquí en Cádiz. O sea, Mallorca se llevó todo para allá. Y aquí se quedó hasta el año 40 solamente la terminal del correo aéreo Cádiz-Roma y nada más. Luego ya volvería a la producción, como ya Antonio en sus magníficos libros os ha escrito, y continuó pues hasta que se lo llevaron a Puerto Real, ¿no fue? Al puerto. Pues nada, pues vamos a empezar. En esta diapositiva que he puesto al principio, pues he querido plasmar lo que era la factoría en sí, casa de Cádiz, de Puntales. Este es el edificio de oficinas. El avión más emblemático que se produjo aquí y el que hizo el mayor esfuerzo de guerra, que fue el hidroavión Dornier 2J Ball. Ball en alemán
es Ballena. Ese es nada más y nada menos que el 8, que obtuvo un gran protagonismo hasta que se llevaron todos a Pollensa. Tuvo un gran protagonista porque fue el que pilotaba el teniente de navío Miguel Ruiz de la Puente. Y es el que tuvo en la guerra civil, sobre todo en los primeros meses y los primeros años, el mayor protagonismo. El D8 fue llamado el séptimo de caballería, porque cada vez que había un problema en el estrecho de un barco enemigo que atacaba, aparecía Ruiz de la Puente con sus D8 e intervenía, bombardeaba y obligaba a los barcos enemigos o los aviones enemigos a irse. Abajo he puesto otro hidroavión, un hidroavión que fue muy famoso y tiene una larga historia que da él solo para decir una conferencia, y el 63-1 se llamaba Virgen de Chamorro, era un Fairchild 91 que fue capturado por el crucero Canarias cuando apresó al mar Cantábrico un barco mercante del gobierno de la República que llevaba material al norte. En la bodega había 6 aviones y uno de ellos era este Fairchild, que se trajo primero para Marín y después terminó en Cádiz. Cuando se fue de Puntales, se lo llevaron a la Carraca y estuvo de enlace en Cádiz hasta que en 1940, ya de viejo y desgastado, lo retiraron del servicio. Ya cuando se acabó la guerra, el 1 de abril del 39, ya estaba fuera de servicio porque ya lo habían agotado. Tened en cuenta que era un Fairchild 91 del cual no existía otro ejemplar, no tenían herramientas de piezas de repuesto y no podían repararlo. Y en la otra diapositiva que he puesto, en la diapositiva primera, es un CAN Z506 de los que hizo la línea aérea Cádiz-Roma. El CAN Z506 versión civil. Tenía este color, no es que está mal pintado, era un color granate el que tenía, con las letras blancas. La Ala Littoria, que era la compañía que operaba, la compañía italiana, tenía pintado en granate sus aviones. Pasa a la siguiente. Aquí he puesto de pasada, vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos. En resumen, 1913 se crea la aeronáutica militar, o sea que la aviación militar, lo que entendemos hoy por el Ejército del Aire. En 1917 se crea una rama de esa aeronáutica militar que es la naval, que se pone a cargo de la Marina. La Marina formaría sus propios pilotos y eran tenientes de navío, capitanes de corbeta, que hacían el curso de piloto o el curso de observador y pilotaban los aviones que eran asignados a la Armada. Durante la guerra de Marruecos, como siempre pasa en todas las guerras, el esfuerzo bélico se agiganta porque hay que hacer frente a las necesidades y a lo que exige la guerra. Entonces, pues hubo un desarrollo enorme de la aeronáutica porque hacía falta aviones para combatir en la guerra de Marruecos. Y entonces eso fue un empujón para que en España hubiera muchos constructores de aviones y constructores de motores que poner en esos aviones. Ahora veremos un cuadrito por ahí. Aquí los principales constructores de aviones fue la Hispano en Guadalajara, la Hispano-Suiza en Barcelona. En Barcelona también había otra que era Elizalde, que se dedicaba a la fabricación exclusiva de motores. También en Barcelona había unos talleres que se llaman Casa Antunes, que también fabricaban aviones, concretamente los Saboya S-62, de lo que luego hablaremos. Y en Getafe, naturalmente, en el año 23 se creó CASA, y se creó para la construcción y la producción de los Breguet 19, aviones de la aeronáutica militar, que fue elegido por España para dotar a su aviación de caza. La aeronáutica pasa al Ministerio de Guerra, hay varios cambios de estructura, pero lo más importante, ya he considerado que
que, aparte de esos primeros constructores que se desarrollan durante la guerra de Marruecos, luego en Zaragoza y en Santander, cosas nuevas, se crean también centros productores y constructores de aviones. Y entra en juego también la base de hidros del Atalayón en Melilla. Puntales, por sí solo, no hizo todo el esfuerzo de guerra en la parte del estrecho del Mediterráneo, sino que la base de Puntales se apoyaba en otras bases auxiliares que había en Ceuta y en Melilla. O sea que los hidroaviones de aquí de Puntales pasaban días, tiempos o partían para hacer alguna misión determinada, no solamente desde Puntales, sino que se desplazaban a Ceuta y salían desde Ceuta o se desplazaban a Melilla, en el Atalayón y en Mar Chica, que hay una especie, en Nador hay una laguna que le llaman Mar Chica, que antes era territorio español, perteneciente a Melilla, y desde ahí operaban también porque si estaban en Melilla tenía que gastar menos tiempo y menos combustible en ir a atacar al Mediterráneo, por ejemplo, o algún barco enemigo. O sea que Puntales se valió de bases auxiliares en Ceuta y en Melilla, tanto en Mar Chica como en el Atalayón. Luego, en el año 22 también se crearon las bases aéreas y ya Zaragoza y Sevilla también entraron en juego como León. Y a partir de entonces, tradicionalmente, el Ejército del Aire Español ha tenido bases en Torrejón, en Cuatro Vientos, en Zaragoza, en Sevilla y en el Copero y en el León. Y a lo más importante que nos interesa es que España consiguió la licencia para la fabricación de los hidroaviones Dornier Ball de una empresa alemana que era la Flugzeugwerke, y consiguió licencia para construir un número determinado de hidroaviones Dornier. Y se pensó en que en vez de en Getafe, que es donde se construían los Breguet, se construyesen en Cádiz. Entonces, en el libro de Antonio se explica perfectamente cómo se buscó el terreno aquí en Cádiz y cómo se construyó la factoría. A partir del 27, creo que fue inaugurada, corrígeme si me equivoco, en mayo del 28, ya estaba ahí funcionando. Y entonces, pues, es la parte que más nos interesa. A partir de 1928, la factoría de Puntales pues empezó a construir los hidros estos Dornier hasta el año 33. En el año 33 entregaron el último. A partir del año 33, esta factoría de casa de Cádiz, de Puntales, ya pues se dedicó solamente a la reparación y al mantenimiento de los hidros hasta que llegó el año 36. Dale a la siguiente, a favor. Hay un pequeño plano para que veáis en más o menos dónde se localizaban los constructores de motores y de aviones en esa época. Ahí tenemos allí arriba en Barcelona, ya lo he dicho, Elizalde, que fabricaba motores exclusivamente, la Hispano-Suiza, que fabricaba motores y aviones, y ahí en el Guadalajara y arriba de Madrid, y en Madrid Getafe, Cuatro Vientos y también la Casa Loring, que también fabricaba otro tipo de aviones, y abajo pues Cádiz, Puntales. Pasa, a favor. Muy bien. Llegamos al 18 de julio del 36. ¿Cómo estaba la situación de la aeronáutica naval? La que nos interesa a nosotros, la que radicaba en Puntales. Pues la aeronáutica tenía dos tipos de aviones. El Savoia Marchetti S-62 y el hidroavión, el que fabricamos en Cádiz, el Dornier Ball. Entonces, de los Savoia, cuando estalló el alzamiento, el movimiento del 18 de julio, solamente había 30 en servicio, 25 quedó en manos del gobierno y 5 quedó en manos de los alzados. Y esos 5 son los que nos interesan a nosotros. Esos 5 estaban en Marín. Entonces, como aquí en Cádiz hacía falta operar, porque el paso del estrecho, de la fuerza que hacía falta del ejército de África, había que pasarlo a la península, y luego la principal base del gobierno de la Marina estaba en Cartagena, pues hacía falta tener aviones que operaran desde bases cercanas al Mediterráneo y al estrecho. Y entonces se trajeron de Marín
3 aviones Savoia S-62, el 33, el 34 y el 35. Con 3 Dornier Val que estaban aquí en reparación, porque ya dije que a partir del 33 se dejó de fabricar aquí en la base, en Puntales, los Dornier, y se dedicó nada más que a reparación y mantenimiento. Aquí había, el 18 de julio, 3 Dornier en reparación, que era el D4, el D5 y el D8. El D8 ya he dicho que era el del famoso del Ruiz de la Puente. Entonces, con estos aviones, 3 Savoia y 3 Dornier hicieron una escuadrilla mixta de hidro que pusieron al mando del gaditano teniente de navío Miguel Ruiz de la Puente. Un gaditano de familia noble, pues ya los de la Puente, los que sois de Cádiz, os sonará que es una familia, todavía hay de la Puente por aquí en Cádiz, descendientes de esos de la Puente, descendían, creo que hasta de un cardenal, creo recordar que tú investigaste. La familia del teniente de navío era, por la parte de la madre, procedían de un cardenal. Entonces, ahí, a partir del 27 de julio, vemos que aquí en Puntales, 27 de julio del 36, ya hay operando 6 aviones, la escuadrilla mixta de Ruiz de la Puente. ¿Quiénes eran sus pilotos? Pues pilotos resulta de que al principio de la guerra, de los pilotos de la Marina, algo así quedaban como unos 41, porque el 75% de los pilotos fueron detenidos, metidos en el España número 3, un buque prisión, y terminaron matándolos. O sea que pilotos era poquito, y entonces lo que hizo el bando nacional, al tener poquitos pilotos, fue hacer alféreces provisionales, pilotos provisionales, y coger a gente como Rodolfo Bey. Rodolfo Bey Ray era un profesor de la escuela del Aeroclub Gaditano, y a ese lo hicieron alférez provisional y lo pusieron en la escuadrilla operando con Ruiz de la Puente, porque es que los Dornier tenían 2 pilotos, el piloto y el copiloto, y cuando no había 2 pilotos pues ponía piloto y observador, y aparte un radio y casi siempre un mecánico o un artillero. Ahora hablaremos de eso. O sea que nos encontramos que hubo que suplir la falta de personal con pilotos nuevos y con gente pilotos civiles y que se militarizaban, digamos, al igual que se militarizó el personal de la factoría, porque ahí ya manu militares, porque la producción era sagrada y yo no sé, tú lo sabrás, si le llegaron a dotar de empleos, asimilaciones a empleo, como hicieron con la Renfe, creo que sí, ¿no? También según la categoría del operario, del técnico, del ingeniero, me imagino que también les darían la asimilarían a una categoría militar. El reglamento de régimen interior, sí. Ahí te pone los reglamentos, pues sí, era lo que solían hacer. Entonces, pues ya hemos dicho, de los 5 hidros que estaban en Madrid, nos traen aquí 3. Y resulta que allí se quedan en Madrid 2, el 19 y el 23, al mando de un capitán de corbeta que era de artillería de la Armada, que no era ni piloto. Y entonces, al final, a esos 2 de Marín le añaden ese que hablé antes, el Virgen de Chamorro. En cuanto el 8 de marzo del 37 lo capturan, se hacen con él, lo montan allí en Marín y le agregan a los 2 Savoia y hacen una escuadrilla de 3 aviones que al final viene a Cádiz. Y en Cádiz se junta al final todos los aviones. Los 5 aviones Savoia, el Virgen de Chamorro y los 3 Dornier que tenemos aquí. Pero eso ya lo veremos cómo se va produciendo a través de la guerra. Dale, por favor, Antonio. Bien, y aquí tenemos ya una primera visión. Esta foto la he cogido del libro de Antonio, en donde vemos ya cómo era más o menos, esto es del 30 y tanto, esta foto, tiene que ser del 30 y tanto, sí. Más o menos podéis decir una idea de cómo era la base de Puntales, la factoría de casa en aquella época. Vemos un hangar enorme capaz de meter dentro un Dornier Val, que tenía una envergadura como de 16 metros,
y era capaz de meter dentro. Tenía otras dos naves más que eran talleres, tenían oficinas, tenían almacenes, tenían esa pequeña construcción al norte y otro edificio que era también de almacén y de oficina al sur. O sea que tenía, y aparte fuera, pues tenía una rampa para deslizar los Dornier al agua, y estaba dotado de todo. Tenía su estación radiotelegráfica, telefónica, pues tenía que comunicarse con la marina, con los barcos, con los cuarteles generales, con las flotas, con todo. Entonces tenía de todo. Tenía también una serie de embarcaciones, porque los hidros si estaban en el hangar había que sacarlo y meterlo en el mar para que despegasen en una especie era como una especie de pista de aterrizaje en el mar señalada por balizas, y entonces tenían toda la bahía para despegar, pero se encarruchaban por ahí, y había embarcaciones auxiliares que ayudaban también a este trasiego de aviones para acá y aviones para allá. Y ahí vemos un avión en la puerta del hangar. El hangar era, quiero recordar que era de 52 metros por 32, nada menos, ¿no? Era grande, era enorme el hangar. Dale al siguiente. Y una cosa muy importante que se hubo en la guerra fue que hubo que hacer un depósito de municiones, que creo que tú señalaste que estaba en el centro del complejo. El depósito tiene que estar en un sitio, digamos, que alrededor haya espacio para su vigilancia y por seguridad. Entonces, en el centro del complejo de la factoría harían un depósito de municiones. ¿Qué municiones había? Pues los aviones lanzaban bombas. Entonces, necesitaban tener aquí en la factoría bombas que cargar en los aviones. Y necesitaban munición del 7x7, o en inglés el 303 British, que eran la munición que gastaban las ametralladoras de los Dornier y de los Savoia. O sea, necesitaban munición para la ametralladora y torpedos para los hidroaviones. Entonces, esto es más o menos lo que he dicho. Pasa. Ahí tenéis otra visión, y he cogido esta foto porque es curiosa. Porque vemos un elemento poco conocido. ¿Veis esto? Esto es una rueda para transportar. Sabéis que el hidroavión era como una barcaza grande. Para llevarla al mar por una rampa que lo depositaba en el mar, tenían unos pernos de acero a ambos lados del fuselaje, donde le encajaban dos ruedas, y con esas ruedas iban rodando ¿Ya va? Puntero láser. Vale, gracias. Vale. Donde iba rodando el avión. La imagen es curiosa porque ahí se ven las ruedas del hidro. Dale. Bien, y aquí otra foto que también he cogido del libro de uno de los libros de Antonio, que es del archivo de Airbus que pusiste, en donde se ve el famoso Dornier Val 8, el de Ruiz de la Puente. Y ahí perfectamente no cabe duda que es Casa de Puntales, porque lo pone ahí, y podemos ver cómo esta foto tiene que estar sacada después del 8 de agosto del 36, porque vemos que ya está la cruz de Andrés puesta en el timón de cola. Cuando veáis un avión que tiene la cruz de San Andrés en el timón de cola, significa que la foto es después del 8 de agosto, porque el 8 de agosto fue cuando Franco dijo: todos los aviones nacionales en el timón de cola, cruz de San Andrés y punto rojo, punto negro y rayas para diferenciarlo de los republicanos, porque los republicanos y los nacionales tengan todas las carapelas con los colores nacionales, que entonces eran amarillo, rojo, amarillo y morado. Y aquí podemos también ver estos Dornier, ya he dicho que tenían ametralladoras y también lanzaban bombas. Cargaban hasta 700 kilos en bombas. Se le podían poner o bien
a ambos lados, en unos soportes, unos enganches que tenía en los soportes unos soportes que estaban en los laterales de los fuselajes o bajo las alas. Había unos soportes donde enganchar las bombas y cargaban hasta 700 kilos. Vamos a hablar un poquito de las batallitas que ocurrieron aquí en Cádiz, pues a partir del 18 de julio. Ya he dicho que Ruiz de la Puente era el teniente de navío que pilotaba el D8. Y es que el D8 fue más importante porque fue el primero que estuvo en servicio. Cuando se produjo el lanzamiento del 18 de julio, de los 3 que estaban aquí reparándose, el D8 ya estaba reparado. Lo que pasa es que Ruiz de la Puente, que estaba de acuerdo con los sublevados, hasta que no se aclaró en qué manos quedaba Cádiz, si en manos de los sublevados o en manos del gobierno, lo que hizo fue inutilizar el D8, el Dornier que ya estaba reparado. Lo inutilizó, le produjo una avería, una fuga de aceite en un motor, con lo cual no pudieron utilizarlo o no podían utilizarlo, estaban los 3 inutilizados. Cuando él el día 20 de julio vio que ya Cádiz había quedado en manos de los sublevados, reparó la avería y ya puso otra vez en servicio el D8. Y o sea que con el D8 hizo primeramente todos los servicios de puente aéreo de transportar fuerza desde Ceuta a Cádiz o a Sevilla, a la península. Entonces utilizó el D8 para hacer 2 vuelos y trajo un oficial y 23 soldados regulares aquí a la península. O sea que primero hizo labores de transporte antes del de guerra y luego ya se dedicó a misiones de exploración y de reconocimiento de toda la parte del estrecho, vigilando los buques enemigos. Bueno, la siguiente a esta. Bueno, voy a seguir hablando, pero no me toque esta, que es esa boya sí, también de lo que voy a hablar a continuación. Entonces, en uno de esos servicios le ocurrió a Ruiz de la Puente con su Dornier D8 la primera incidencia. Sobrevolando la zona de Tarifa fue ametrallado, entonces le produjo averías en el sistema de iluminación, le agujerearon bastante el Dornier y tuvo que amarar. Sin problema regresó a Cádiz. ¿Qué es lo que hacían en Cádiz? Pues reparar. ¿Y qué averías grandes? Aparte de que si le disparaban y le daban al motor o lo que sea, las averías, lo que tenían que arreglar aquí en Cádiz es sobre todo parchear el avión, porque los aviones volvían muchas veces llenos de boquetes y de agujeros de los tiros de las ametralladoras y lo que le disparaban. Y el fuselaje que era el principal, era de metal con un recubrimiento de duro aluminio, corrígeme si me equivoco, y las alas eran cubiertas de tela, pues le ponían un parche de tela óxico para que arreglara la bicicleta. Parche, le daban un barniz, una pintura o algo que lo pegaba y lo tensaba, y a continuación lo pintaban y otra vez para adelante. Eso es lo que más hacían aquí de reparación. Este hombre tuvo ese problema, pero sin problema. Pero ya he dicho que traen de Marín los Saboyas, se constituye la cuadrilla y entonces se dividen el trabajo. Los Dornier se dedican a exploración, reconocimiento, y los Dornier pues, más a hostigamiento a los buques extranjeros y a enemigos y a los bombardeos. Y ahí tenemos el segundo avión que tuvimos aquí. A diferencia del Dornier, el Dornier tenía 2 motores, uno delantero y uno trasero, tenía dos hélices cuadripalas que eran de madera, y esto solamente tenía un motor. Los motores de los Dornier que teníamos aquí al principio eran hispano-suiza, de 600 HP. Y el Savoia, solamente tenía un motor que también era hispano-suiza, aunque también se cambió después por el Isotta italiano. Al igual que los Dornier fueron a lo largo de la guerra remotorizados también con el motor italiano. Como veis, tenían ametralladoras,
tenían de 2 a 4 ametralladoras cada tipo de avión. Bien, ahí tenemos una foto que lo he sacado también del libro de Antonio, del gaditano teniente de navío Miguel Ruiz de la Puente, que mandó la escuadrilla mixta de Idio y que al principio de los primeros meses de la guerra pues fue el principal protagonista de todo lo que se operaba desde aquí, desde Puntales. Sobrevivió, ahora contaré otra, sobrevivió a un grave accidente, tuvo 2 accidentes. Sigue la siguiente, por favor. Ven, el famoso 8, el hidro, que ya he hablado de él, donde veis las ametralladoras. En la parte de delante tenía un hueco donde uno al lado de otro estaba el piloto y el copiloto, o el piloto y el observador. Y detrás también tenía sitio para otros 2, que era el mecánico y el radio o el ametrallador, y también atrás había sitio para carga o también para pasajeros. Por eso el Dornier de Ruiz de la Puente, el D8, hizo el 20 de julio y días sucesivos viajes transportando regulares desde Ceuta hasta aquí, porque es que cabían hasta 10 pasajeros, además, en el Dornier. Sigue. Ahí veis las tropas que trajo los Dornier de Cádiz para acá, desde Ceuta, veis los regulares. El avión que está detrás es un Fokker, no es un Dornier, pero es la foto que habéis visto más representativa de lo que traía, de los pasajeros que traía. Sigue, siguiente. Y este hombre, pues, tuvo ya he dicho que fue conocido como el séptimo de caballería, porque al D8 se unió el D5, que ya fue reparado. Entonces se unió el D5 y el D8 desde Puntales, pues son los que empezaron a operar en el estrecho y en el Mediterráneo, sobre todo de Málaga para acá, hostigando a los buques que tenían base en Cartagena y que venían para acá, para Ceuta, para Tánger y para Melilla. Y en una de estas acciones, pues resulta que en estos casos fueron los Saboyas, ese sentido de aquí, los Saboyas encontraron a 3 submarinos republicanos, el C3, el C4 y el C5, navegando en superficie, porque estaban vigilando los buques que salían de Ceuta y de Melilla, para interceptarlos. Entonces interceptaron a esta gente, ellos a su vez a los submarinos empezaron a bombardearlos, estuvo a punto de darle una bomba, darle en la popa a uno de ellos y naturalmente se sumergieron y salieron corriendo los submarinos y se internaron en Tánger. Eso es otra de las batallitas de este hombre. También ahí a la derecha, no lo ponga, también con los buques enemigos, intentaron bombardearlo cada vez que lo veían por el mar. Entonces tuvieron un encuentro con el almirante Valdés, tuvieron un encuentro con el Galeano y llegamos al 5 de agosto, que también tuvieron los aviones de aquí, de Puntales, tuvieron un gran papel en el llamado Convoy de la Victoria. Sabéis que Franco necesitaba traer al ejército de África aquí, a Cádiz y a Sevilla, en la península, y entonces pues hicieron unos puentes aéreos a base de aviones, pero era insuficiente. Necesitaban montar un convoy de barcos donde más miles de personas, miles de soldados fuesen transportados aquí a la península. Entonces hicieron un convoy de barcos y naturalmente todos los aviones que estaban aquí en Puntales, todos más los que estaban de Puntales, que estaban en Ceuta y Melilla, todos a partir de las 6 de la mañana del 5 de agosto se pusieron en acción para proteger el paso, el cruce del estrecho por este convoy. Y ahí tuvo otro papel destacadísimo los Dornier de aquí de Puntales, el D5 y el D8. Y ya el D5 resulta de que hacía falta piloto, como ya he dicho, y trajeron, aparte de los Saboyas de Marín, también Marín sirvió de trasvase de pilotos de los que estaban en Marín, los trajeron a Puntales también. Y entonces aquí se trajeron, por ejemplo, a José María Moreno Mateo Sagasta, se trajeron a Ignacio Cubillo Merelló, se trajeron a Carlos Castro, o sea, se trajeron una serie de pilotos que estaban destinados en Marín, que los destinaron a Cádiz para las cuadrillas que operaban aquí desde Puntales.
La actuación, como ya he dicho, en esa jornada del día 5 fue brillante, de los Dornier de aquí. Y ya pasa a la siguiente batallita importante en la que intervinieron los aviones de aquí de Puntales, los hidroaviones. Entonces, la batallita curiosa que esto para ser una película, la historia del buque mercante de Montesillo era un buque mercante que estaba al servicio de la República, que transportaba material militar para la República. Entonces, pues fue interceptado por los hidros de aquí de Puntales, y entonces resulta que dieron con la complicidad del capitán del barco, que era favorable a los sublevados. La dotación era favorable a la República, pero el capitán era un capitán de la Marina Mercante que se llama Juan Díaz González, que terminó siendo el laureado de San Fernando por la actuación que tuvo en la guerra, porque lo convirtieron de capitán mercante a teniente de la Marina. Entonces, con la complicidad del capitán, empezaron a bombardear al buque. El capitán asustó más o menos a los tripulantes de que lo iban a echar a pique. Entonces, digamos que se rindieron, capturaron al capitán y se entregaron el buque para la Marina Nacional. Y eso le valió, ya te digo, a este hombre, con otras acciones posteriores, al capitán Juan Díaz González, e incluso la laureada de San Fernando. Es para hacer una película todo el proceso. Yo lo he leído en una revista de aviación militar, de historia, y es apasionante la historia de cómo cayó en manos nacionales el Montecillo, queriendo la tripulación llevarlo a Málaga, al puerto, digamos, de la República. Sigue el siguiente. Y aquí un avión fantasma para mí, porque este es el D4, y aquí hay un misterio. He hablado de que el D8 estaba reparado, Ruiz de la Puente lo inutilizó el día 18, el 20 lo arregló él porque sabía lo que le había hecho, la avería que le había producido, estuvo operando el D8 solo, luego se incorporó el D5, pero quedaba un tercer Dornier que estaba aquí en Cádiz en reparación, el D4. No tengo constancia de que interviniera el D4 en ninguna de las acciones, ni con el Montecillo, ni la captura del buque Montecillo, ni su participación en el convoy de la Victoria. Y ahí hay un misterio porque hay una historia también muy interesante, muy curiosa, que fue que uno de nuestros hidroaviones de Puntales terminó en manos republicanas porque sus tripulantes lo llevaron a Málaga. Y era un hidro nuestro de Puntales. El problema fue el Dornier D4 Val, que estaba pilotado por, tú sabes, la historia de Antonio Blanch en la torre, el piloto, y de José María Moreno Mateo Sagasta, el copiloto, que estaba al lado de él, o fue un Saboya S-62, porque hay dos versiones. Saboya S-62 de Ceuta, que iba por el estrecho, y la tripulación, el mecánico Evaristo Carballeira y el piloto Antonio Blanch quisieron llevar el avión y entregarlo a los republicanos en Málaga, a lo cual se opuso el copiloto que estaba a su lado, que era José María Moreno Mateo Sagasta, o bien fue el hidro o bien fue el Saboya. Y además, si fue el Saboya, ponen que salía de Marchica, de Melilla. Si hablan del hidro, pone que el hidro salió de una de las fases auxiliares de aquí de Puntales, de Ceuta. Con lo cual, fue el D4 el que fue entregado por Antonio Blanch Latorre después de matar allí en el mismo avión al copiloto, o fue un Saboya, misterio. O sea que ahí lo dejo, no he podido desentrañar el tema. Ya, dale al siguiente. Y ahí tenemos el nuevo avión que se incorpora a las cuadrillas mixtas de Ruiz de la Puente. Este nuevo avión fue pagado por los gaditanos por una suscripción popular que hizo el Aeroclub de Cádiz, que existía aquí, no sé dónde tenía su base. Yo sé que todos lo organizaban desde la playa de la Victoria, pero no sé si tendrían una sede aquí en Cádiz, no lo he podido averiguar. Aquí existía un Aeroclub gaditano, que son los que se le ocurren
hacer una suscripción para comprar un avión en Italia. Y entonces, con ese dinero, van a Italia y compran un Can Z501, que se llamaba Gaviota, Gaviano en italiano, y se lo traen a Cádiz. Y naturalmente le ponen nombre Cádiz, porque para eso lo había pagado Cádiz. Y entonces, al Can Z501 le llaman Cádiz. Y se lo traen para acá y lo añaden a las cuadrillas de Ruiz de la Puente de los 3 Dornier y los 3 Savoia S62. Pero duró muy poco. Esto lo traen el 12 de septiembre y el 22 de septiembre hay un accidente, se hunde, se destroza, los pilotos que eran Rodolfo Bay, ese piloto militarizado que era profesor del Aeroclub, y Ruiz de la Puente se agarran a los restos del hidro, a un ala, el ala con las bombas puestas se destroza y se agarran al ala, y ahí están 2 días y 2 noches en el mar, y los otros 2 tripulantes en un bote neumático, una canoa de caucho que tenían, pues se montan los 2 y se pierden durante 5 días por el mar. Encuentran a Ruiz de la Puente y a Rodolfo, lo encuentran un buque, creo que era francés, lo montan y lo dejan en Gibraltar. Gracias a que Rodolfo Bay Wright era de ascendencia inglesa, tiene buenas relaciones allí en el Peñón, en Gibraltar, y consigue que lo suelten en Cádiz y lo traen y lo reintegran, en vez de a zona republicana, lo reintegran a zona nacional. Llegan aquí a Puntales y dicen: tenemos 2 tripulantes en una balsa perdida por el estrecho. Con que se monta un dispositivo, salen buques de Marruecos y desde el Marruecos francés sale un contratorpedero francés que los encuentra, y se lo encuentran sin conocimiento porque llevan los pobres 5 días en la canoa por ahí dando bandazos por el mar, pero parece ser que lo encontraron. ¿Y qué pasó? Pues duró del 12 al 22 de septiembre nuestro avión Cádiz. Poco duró. Bien, y llegamos a otro hito importante. Se acaba el año. Y se acaba el año, la actuación de Ruiz de la Puente aquí es brillante, y como ya he dicho, que al igual que hubo un trasvase de aviones y de pilotos desde Marín a Puntal, a Cádiz, pues ahora se produce desde Puntales, desde Cádiz, a Pollensa, a Palma de Mallorca. Entonces se llevan todos nuestros pilotos, incluido Ruiz de la Puente, se lo llevan a Pollensa, a Mallorca. Y entonces allí constituyen un grupo de hidros con los Dorniers de aquí, con los Savoyas que quedaban, y con Can Z506, bombarderos ya de guerra italianos que compran para la aeronáutica naval española. Y entonces, pues, allí constituyen un grupo, y entonces ya Puntales pierde interés desde el punto de vista operativo de la guerra, porque todo el esfuerzo bélico se traslada al Mediterráneo, y Cádiz pues se queda como base para reparaciones, pero en ese mismo mes de enero se produce el hecho importante de que aquí a España vino el Corpo di Truppe Volontarie, que era una fuerza italiana que Mussolini, incluso sin el permiso, creo recordar que sin la autorización y sin el permiso de Franco, Mussolini se empeñó en traer aquí a una fuerza expedicionaria italiana, mayoritariamente de milicias, más que del ejército italiano, y resulta que ¿dónde llegan a parar? ¿Dónde los traen? Pues desde diciembre del 36 empiezan a llegar a Cádiz, y entonces aparecen aquí en Cádiz los italianos, llegaban a Cádiz, entonces aquí había que llevarlos al frente, entonces de Cádiz lo pasaban a Sevilla, lo transportaban a Sevilla, y de Sevilla ya iban al frente que fuese, o allá para las columnas que iban para Madrid, al norte, ya depende, pero la base de donde llegaban y donde se aposentaban y desde donde salía era Cádiz. Entonces, ¿qué hacen? ¿En dónde alojamos a estas tropas italianas? Entonces resulta que estaba recién hecho el cuartel
de Varela, que conocemos el acuartelamiento general de Varela, el de la avenida estaba recién hecho, porque habían sacado al regimiento de infantería Cádiz número 41 de allí, de las Puertas de Tierra, de Santa Elena y de San Roque, y lo habían llevado allí, pero le dejan todas las instalaciones nuevas del cuartel que es conocido como Varela después de la avenida, se lo dejan a los italianos. Y los italianos estaban muy motorizados, a diferencia de las tropas españolas, aparte de que vestían muy bien y eran muy elegantes. Los españoles eran uno de los uniformes, los españoles eran vestirlo de cualquier manera, una manta, un fusil y una sardina tradicional. Ellos venían impecablemente vestidos, muy elegantes, muy repeinados para atrás. Fueron la locura de muchas gaditanas. De ahí el éxito también del correo aéreo Cádiz-Roma, porque hubo muchas cartas de Cádiz a Alemania, de las novias de los italianos que hicieron aquí, y hacía falta mucho correo para las cartas amorosas, y resultó de que este hombre empieza a operar allí, pero ahí ya también tiene sus problemas. El mérito tan grande de Ruiz de la Puente en todo este tiempo hace merecedor de que le conceden una cruz de guerra, eso del centro, una cruz de guerra, le conceden nada más y nada menos que la medalla militar individual, que después de la laureada es la mayor recompensa del ejército español, por la suma de todas las acciones que había hecho, y ya he dicho que se fue destinado desde Puntales hasta Pollensa. Y la ciudad de Mallorca también le concede la medalla de la ciudad de Palma, que es esa que está ahí a la derecha. O sea que Ruiz de la Puente fue bastante condecorado. Sigue, por favor. Y ahí tenemos un nuevo elemento que vemos en Puntales. Ya he dicho que se llevaron los Donier, se llevaron los Saboya, se llevaron incluso el Virgen de Chamorro, el Cádiz se hundió. Entonces aquí no había nada, aquí estaban nada más que operando desde enero del 37 los 14 aviones que llegaron a operar del ala Litoria del correo aéreo Cádiz-Roma, del que igual para terminar la conferencia hablaré. Y se traen nuevos aviones, y se traen aquí los Heinkel G60. Y es que la Marina, para utilizar en los cruceros de las clases Baleares, o sea, el Baleares y el Canarias, se trajeron este avión alemán, el Heinkel G60, porque era un avión que servía para montar en los cruceros y tenían una catapulta y operaban, en vez desde una base como la de Puntales o la de Ceuta o la de Melilla, operaban desde el mismo barco. El barco tenía una catapulta que lo ponía en vuelo, como los aviones, los portaaviones, hay una pista que se deslizan, pues aquí era una catapulta la que catapultaban el avión y salía volando desde el propio crucero. Pero a la Marina resulta que el Baleares lo hunden, se queda solo el Canarias. Los demás cruceros de la Marina Nacional no tenían catapulta ni servían para eso. Entonces, ¿qué pasa? Se arrepienten y lo mandan a operar a Puntales, y lo mandan para operar como operaban antes los Saboya S-62. Y se traen aquí el 61, el 62, el 63 y el 64. Lo traen en abril del 37. Ya estaba aquí el correo aéreo Cádiz-Roma funcionando. Pero en junio no lo quitan y se lo llevan. ¿Y dónde se lo llevan? Pues también para Mallorca. Entonces los Heinkel terminaron también formando allí una escuadrilla y nos quedamos sin los Heinkel. Sigue la siguiente. Esto es una foto de un Heinkel y creo que esta foto está sacada en Puntal. Sigue. Bien, y ahora pasamos al año 38. Nos quedamos sin aviones. Nos quedamos sin los Dornier, sin los Saboya, Marchetti 62, sin los Heinkel 60 y nos traen los que se habían quedado en Marín a las órdenes, los dos Saboya y el Virgen de Chamorro, que se habían quedado allí al mando del comandante Leopoldo Braje, y se los traen a Cádiz en febrero del 38. Y aquí tenéis una foto de los tripulantes que vinieron aquí, que era el comandante Braje, un piloto
que se llama Carlos Castro, creo que se llamaba, y se trajeron también mecánicos auxiliares de allí de Marín, y estuvieron operando aquí un tiempo los apoyas estos. Sigue. Bien, este es el Virgen de Chamorro, del cual he hablado. Es un avión que no era un avión bombardero, era un avión de pasajeros y de reconocimiento. No se podía utilizar para estas cosas. Ya desde el punto de vista operativo, como avión de guerra, pues como de caza, de bombardeo, no servía. Y lo emplearon en la Carraca mucho tiempo de enlace. Aviones de enlace de un sitio y otro, transportando gente. Nada que ver con la guerra. Sigue. Estas otras fotos del Virgen de Chamorro. Hay fotos que no la he encontrado, pero la tengo. Está sacado en el muelle de Cádiz. Hay una foto del Chamorro en el muelle de Cádiz. Sigue. Aquí trae la tripulación que se trajo de Marín del Virgen de Chamorro. Sigue. Este es el mencionado comandante, veis, capitán de corbeta, pero de artillería. Veis la bomba aquí, de la Armada, la bombeta de artillería. No era ni piloto, no era, creo que ni siquiera era observador, pero como era comandante, era el que mandaba la escuadrilla. Una escuadrilla donde había un solo piloto. Y entonces como tenían 3 aviones y un solo piloto, cada vez que tenían que operar, el piloto tenía que pilotar un avión y los otros 2 aviones se tenían que quedar en tierra. Se turnaban los auxiliares, los mecánicos, los radios, pero el piloto nada más que había uno, porque él no podía pilotar, porque no era piloto. Mandaba la cuadrilla, pero no era piloto. Así estuvieron 1 año y medio en Marín, operando. Hicieron 150 servicios de guerra con un solo piloto, para los 3 aviones. Este es Leopoldo Praje. Sigue. Y ahora ya, la última parte de la conferencia, pues vamos a hablar del correo aéreo Cádiz-Roma. ¿Por qué se eligió Cádiz como terminal para este correo aéreo entre Cádiz, para Roma? Pues Cádiz tenía todas las condiciones. Cádiz, desde un primer momento, ya dije que era donde estaba el depósito de transeúntes de todos los italianos que llegaban a España. O bien llegaban a Málaga o bien llegaban a Cádiz. Y aquí estaba su cuartel Varela y la Plaza de Toros como garaje. La Plaza de Toros, que estaba enfrente del cuartel, los que somos viejos hemos conocido la Plaza de Toros, que estaba enfrente del cuartel, era donde guardaban todos los carros de combate, todos los camiones, todos los vehículos de los italianos que traían a España antes de mandarlos vía Sevilla al frente. O sea que la Plaza de Toros fue su garaje y el cuartel de Varela fue el cuartel de los italianos. Entonces, aquí era donde llegaban los italianos. Y aparte de que aquí era donde llegaban los italianos y el material, y era su depósito de asuntos, resulta que teníamos la base de Puntales, una factoría que estaba preparada para construir hidroaviones, para reparar hidroaviones, para mantener hidroaviones, que tenía todo montado, todos los edificios, todo para operar y servir de terminal de una línea aérea. Y naturalmente, cuando hubo que establecer el Oficio España de la misión militar italiana, pensaron, ¿dónde ponemos este correo? ¿Cuáles son las terminales? Pusieron, empieza en Cádiz, termina en Roma, porque el objetivo era conectar España con Roma, y hacemos 2 escalas. Y entonces hicieron una escala en Melilla, que ya he dicho que era una base auxiliar de Puntales, donde nuestros aviones de Puntales paraban, pernoctaban y salían muchas veces, incluso estaban varios días estacionados en Ceuta o en Melilla, y resulta de que tenía una experiencia en aviones enorme, porque habíamos manejado, mantenido y operado con 4 tipos de aviones. O sea que, ¿quién mejor que nuestros operarios para que esto fuese una terminal con todas las garantías? Y por eso pues se eligió Cádiz como terminal principal de este correo aéreo.
¿Y por qué se puso este correo aéreo? Porque es que resulta que ya he dicho que había mucha correspondencia, no solamente de las novias, de los italianos. No sé si habéis visto películas, los italianos eran muy, en Cádiz decimos, basiletas, muy presumidos, vestían impecablemente, botas altas, siempre mucha brillantina, era el terror de las gaditanas, y se harían más de un matrimonio y más de una novia, o sea, había una correspondencia enorme. Y la correspondencia del correo aéreo Cádiz-Roma no era militar exclusivamente, era principalmente civil, o sea que los gaditanos, las novias gaditanas o los propios soldados italianos que estaban en Cádiz, echaban las cartas en correo de Cádiz, eso iba a la saca y en el hidroavión se lo llevaban a Roma, las cartas. El éxito que tuvo el correo aéreo Cádiz-Roma fue tal de que al principio salía 2 veces, creo que eran los lunes y los jueves, o los martes y los jueves, y al final terminó saliendo todos los días, salía un hidroavión. Hasta 14 aviones llegaron a emplear. La siguiente. Los italianos de la compañía Alitalia, al correo. Aquí hay varias fotografías que he puesto de los italianos en Cádiz. En Cádiz desfilaron en el Corpus. Un día me llevé la sorpresa de una foto viejas fotos del Corpus de Cádiz, algo así, miro y veo un casco italiano, modelo 1933, y veo un Carcano, un fusil Carcano, y digo, uy, no son españoles, son italianos. O sea, los italianos llegaron a desfilar en el Corpus de Cádiz. Entonces, sí, la Littorio fue una división. Aquí el primer buque que trajo italiano a Cádiz fue el 22 de diciembre del 36, fue en Lombardía. Fue el primer buque que trajo aquí material italiano a Cádiz. Sigue. Ese es el muelle de Cádiz, indiscutible. Las famosas grúas típicas del muelle de Cádiz. Este era el muelle de Cádiz. Ahí vemos una formación de italianos que se van o vienen, o se van para Italia, o regresan a Italia, o vienen a España. Es una formación de italianos. Ahí veis una fuerza de italianos desfilando por lo que ahora conocemos por Canaleja, que antes era la calle Sasperal. Esa calle que ahora está a la izquierda del parque, digamos. Pues ahí veis, son italianos desfilando. Ya he dicho que lo encontré hasta desfilando en el Corpus. Sigue. Ahí vemos el cuartel Varela, que era el cuartel de los italianos. Cuento una anécdota que me dice, investigando en el archivo para escribir mi libro con la historia del Regimiento de Artillería de Cádiz cuando cumplió 300 años, encontré un documento en el cual se protestaba, el jefe del acuartelamiento, que era español, protestaba a las autoridades italianas de que los soldados italianos estaban destrozando las instalaciones nuevas del cuartel porque los servicios lo atacaban. Me imagino que los italianos, que son tan como los españoles, en aquella época serían, meterían por los servicios. Acordaros, los mayores como yo, que los servicios de antes eran tazas turcas, eran una taza de porcelana con un boquete. Imagino que los italianos, como los españoles de la época, meterían de todo por ahí y atacarían los servicios y destrozarían las nuevas instalaciones. Y hubo una protesta al responsable del CTV por parte española de que estaba haciendo un mal uso de las instalaciones recién estrenadas del cuartel Varela. Y ahí tenemos la Plaza de Toros. Estos son los edificios que todos conocéis del acuartelamiento Varela, y la Plaza de Toros, que he dicho que era el sitio donde depositaban todo el parque móvil que traían ellos a España. Sigue. Y esto es una foto muy curiosa que encontré de dentro del acuartelamiento Varela con una formación de italianos. Y traduciendo del italiano lo que pone al pie de la foto, pone que esa es una formación de una agrupación alpina. Las fuerzas alpinas eran las fuerzas especiales italianas. Los italianos, como todos los ejércitos, tienen fuerzas especiales. Los bersaglieri, los alpinos, los infantes normales, las milicias. Y entonces pues trajeron aquí una agrupación alpina, que eran los que operaban
en las montañas. Entonces, en esa formación la hicieron en el patio, los que conocemos bien el patio del acuartelamiento de Nueva Varela como yo, pero hay que ese patio, ahí formaban un montón de gente, y formaban un montón de batallones. Este acuartelamiento de Varela llegó a tener 2 regimientos y un batallón en mis tiempos. ¿Y por qué se produjo esta formación? Pues he traducido ahí, esto es en septiembre del 39, ya la guerra está finalizada. Esta gente no se fueron inmediatamente, porque se fueron viniendo a Cádiz desde los diversos frentes, porque llegaron hasta el norte, hasta Santander, y se fueron reagrupando en Cádiz, y desde Cádiz ya salieron en masa, volvieron a Italia. Y esa formación se hizo, porque he traducido ahí, viendo las iniciales, porque se le concedían y se premiaban, se le concedían condecoraciones a los soldados italianos de la orden del mérito de San no sé qué, y la formación se hizo para imponer las condecoraciones a los soldados italianos que durante la guerra civil habían hecho acreedor a esa condecoración. Curiosa la foto. Los italianos, los uniformes italianos son tanto los cascos, el armamento, todo es totalmente diferenciado de los españoles. Yo no caigo en error, me es muy fácil ver un soldado italiano y un soldado español. Sigue. La Plaza Toro, como eran antes, no había nada alrededor. Sigue. Esta foto es la del Corpus. No es muy buena, pero es un documento gráfico importante. Fuerzas del CTV con su casco modelo 33, sus fusiles Carcano al hombro, desfilando en el Corpus de Cádiz. Sigue. Y ya terminamos la conferencia, pues hablando de lo que hemos empezado ya a hablar. El correo aéreo Cádiz-Roma inicialmente salía los martes y los viernes, y al final terminaron haciendo servicio diario. Y estos son todas las matrículas de los 14 aviones del ala Litoria CAM-Z 506 del modelo A, porque el Airone era bombardeo de guerra, que vinieron a Cádiz. Y todas esas matrículas, y Fano, y Alal, y Agoro, y Can, y Dote, y Pola, y Dito, y Duna, lo he sacado porque me encontré en una de mis investigaciones con el libro de partes de la Torre Tavira, donde, como la Torre Tavira fue puesto ahí un sargento del ejército con una fuerza militar como observadores para ver los barcos que llegaban a Cádiz, y tenían la obligación de en un libro de partes apuntar 7 de la mañana, avión de la Litoria y Dote, apuntarle. Entonces resulta que cogí ese libro de partes de la Torre Tavira y empecé a ver, y a tomar nota, y al final efectivamente 14 aviones italianos hicieron el servicio a lo largo desde enero del 37 hasta mayo del 40, hicieron en el servicio de Cádiz-Roma, esos aviones. Sigue. Y ya he dicho que esto fue carácter público. Aquí la gente iba a correo, entregaban las cartas. El administrador principal de Correo de Cádiz en aquella época era Regulo Pascual. Entonces pagaban la tasa correspondiente, según si iban a Melilla, según a Pollensa o según iban a Roma. Los paquetes pues tenían, según el peso, los ramos pues tenían que pagar un dinero tal. Y sigue, por favor. Y estas son cosas que he sacado porque en Correo facilitaban el sobre que utilizar para el correo. Y este era el modelo del sobre que daban para mandar las cartas para mandar a través del correo aéreo de Roma. Sigue. Ahí es el camino que recorrían desde Cádiz a Melilla, de Melilla a Pollensa y de Pollensa a Roma. Sigue. Había su publicidad, había dísticos y cosas que publicitaban el correo, porque el correo también admitía pasajeros, no solamente correspondencia. Sigue. La tabla de horario para conocimiento del público, de las salidas y llegadas de los aviones. Sigue. Carteles publicitarios de la Litoria que ponían por ahí para darle publicidad al servicio.
Este era el escudo de la Litoria, que era la compañía civil italiana que se encargó del servicio. Este es el Idote, acordaros que lo acabo de nombrar como uno de los 14 hidroaviones que hicieron el servicio. Este es el Idote, el auténtico, ¿ves? Con matrícula civil, no tiene los distintivos militares ni español ni italiano, distintivo civil. Ese era el CANT 506A, sigue, Idote. Este era el Il Alal, que también lo he nombrado, sigue. Sigue. Y dos cosas curiosas. Ya he dicho que no solamente servía para llevar correspondencia de Cádiz a Melilla, de Cádiz a Pampa de Mallorca y de Cádiz a Roma, sino que también servía para pasajeros. Gente importante, militares, mandos del CTV, de los italianos, diplomáticos españoles, militares españoles que iban allí, porque allí en Italia también hubo sus desfiles, igual que lo hubo de italiano aquí. Entonces, consta, y también lo recoge Antonio en uno de sus libros, que el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, que era Serrano Súñez, el cuñadísimo, pues utilizó el correo aéreo Cádiz-Roma, se embarcó en Cádiz para ir a Roma. Y también he puesto esta foto porque el regimiento de artillería de Costa de Cádiz consiguió 4 buses de 317 que se llamaban garrones italianos, pero trajeron aquí a Cádiz, pero sin el prospecto, sin las instrucciones. Entonces era muy complicado de montar porque servían para costa, se le podía adaptar un montaje para utilizarlo para campaña, para utilizarlo en tierra, y los españoles no sabían cómo meterle mano al cañón para montarlo ni cómo utilizarlo. Entonces pidieron el coronel Genoa, que era el jefe del regimiento de Cádiz, a través de la misión italiana, pidió que le trajesen, digamos, las características y los manuales del cañón, del obús. Entonces se utilizó el correo aéreo de Roma y nos trajeron desde Roma por correo a Cádiz todas las instrucciones. Y no solamente eso, sino que también nos mandaron a un teniente de artillería del ejército italiano. Mi sorpresa fue cuando yo en el archivo del Regimiento de Artillería de Costa número 4, para escribir su libro, como ya he dicho, que escribí el libro con la historia, cuando cumplió sus 300 años, me empiezo a ver expedientes personales de la época, veo el expediente personal de un teniente de artillería italiano, Armando Balduccio. Y digo, ¿quién es este? Y resulta que es un teniente que mandaron los italianos aquí a Cádiz para explicar a los españoles cómo se montaba y cómo se manejaba. Y lo agregaron a la batería Garrones de obuses y estuvo hasta en Santander como un teniente de artillería español, formando parte de la batería toda la guerra, el tal Armando Balducci, o Balduccio. Cosa curiosa que no sabía. Sigue. Ahí tenemos al cuñadísimo, a Serrano Súñez, que utilizó uno de los aviones del correo aéreo de Cádiz-Roma. Y ahí, pues, más CAN Z506, pero este ya es un Idote, pero ya veo que tiene ya en el timón de cola el escudo, digamos, de Italia, podía haber estado ya militarizado, digamos. Sigue. Y esta versión era la CAZ 506B, no A, era ya de bombardeo, ya tenían su tripulación específica para bombardear, porque era un bombardeo de guerra. Sigue. Y aquí conseguí, cuando yo escribí mi libro 25 historias de Cádiz y hablé del puesto de observación de la Tortavira y hablé por primera vez, saqué el tema del correo Cádiz Aéreo Roma, encontré fotos de los pilotos italianos civiles que vinieron aquí a pilotar esos aviones. Ahí tenéis, la tripulación era 4. Ahí tenéis pilotos italianos que vinieron a Cádiz. Sigue. Y entre ellos, ahí veis, veis cómo para empujar una vez en el mar se empujaba gracias a las embarcaciones auxiliares que había aquí en la factoría. Había embarcaciones auxiliares que una vez que con las ruedecitas se metían en el agua, lo empujaban, digamos, para el punto de salida, porque era
ya he dicho que había unas balizas, creo que era noroeste, ¿no, Antonio? En sentido noroeste, estaba balizado y la pista de salida, digamos, de los aviones, lo empujaban hasta allí y de allí ya tomaban carrerilla y despegaban. Es una de las embarcaciones auxiliares que empujaban hacia esa pista, digamos, de despegue a los italianos, a los buques, a los hidroaviones italianos. Sigue. Y ahí otra foto de los pilotos italianos y saqué, porque es que este de la derecha fue muy famoso, se llamaba Gavillini. Este Gavillini fue uno de los pilotos que vinieron aquí para pilotar esos aviones del Correo Aéreo Cádiz-Roma. Y creo que con esto acabo, no hay ni más, ¿no? Pues espero que os haya gustado este repaso. Entrega a Miguel un pequeño detalle, agradeciendo la charla que nos ha dado, interesante, y nada, esperemos que os haya... otras veces. Muchas gracias, Miguel. Nada, hombre. Para otro lado. Muchas gracias. Sí. Y ya contamos lo que quería deciros, lo que habla aquí Miguel, hay una cosa que esta asociación vecinal queremos conseguirlo, y es poner en la rotonda un avión de los que hacíamos aquí en Puntales. Como recuerdo de toda la historia que tenemos y que se va a perder desgraciadamente, porque ya no hay industria en Cádiz y aeronáutica, está en el puerto. Entonces, vamos a pedir a Miguel y a asociaciones de banqueros aquí a ver si nos ayudan y logramos colocar la avión ahí. Muchísimas gracias. No quería que el mérito de utilizar. Ahora, espérate que nos hagamos la foto. Hazme una foto con los tres, con los cuatro, enseñando. No, es algo más que un boli. Escribe. Vale, gracias. Bueno, he procurado orientar la conferencia hacia vosotros. O sea que para daros a conocer hechos de vuestra historia, tan importante historia, porque esta factoría fue una revolución tecnológica, un hito tecnológico en Cádiz fue un hito tecnológico en Cádiz y su bahía, o sea, y en Andalucía, esta factoría de Puntales, para que veáis la importancia que tuvo durante la guerra, cómo esto fue un centro operacional impresionante de la aeronáutica naval y del ejército del aire, y que tenéis una historia con un montón de cosas que yo creo que hay que poner en valor, como se dice ahora, y dar a conocer, y que poco a poco, yo sé que Antonio está en ello. Antonio ya lleva 2 libros, está luchando por sacar a la luz esa historia tan impresionante que tiene este rincón de Cádiz, y he orientado la historia así. No sé si me he pasado mucho, me he ido mucho a la guerra, pero es una parte desconocida que no es muy conocida, este trasiego de aviones que hubo por aquí en Puntales. Pues muchas gracias. Muy agradecido. Muy bonito, ya he explicado.